El apóstol le dice a nuestra amada congregación de Corinto: os ruego pues, hermanos, diga conmigo, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esto es importante, diga conmigo, una misma cosa. La iglesia del Señor es del Señor. La iglesia del Señor debe estar completamente enfocada en el Señor. Debe estar completamente enfocada en la revelación del Padre, en la palabra revelada del Padre, en Cristo Jesús. Debe estar completamente concentrada en lo que Dios como Padre decidió darnos y entregarnos en Cristo Jesús. Cuando una congregación no está hablando una misma cosa, pierde el sentido de pertenencia al reino de Dios y su justicia. Es decir, cuando somos hijos e hijas de Dios porque nacimos de nuevo, entonces necesitamos cambiar el lenguaje. Diga conmigo, cambiar el lenguaje. Prácticamente el reino también tiene un lenguaje, tiene un acento, el reino tiene una manera de hablar. Usted va a empezar a notar, si es una persona juiciosa, al renovar su mente con la lectura de la palabra de Dios, vez tras vez la vieja manera de pensar va a empezar a ser derrotada y usted va a reconocer y a ser reconocido quién es y quién no del reino. La persona que es del reino va a notar si usted o yo estamos avanzando en el conocimiento o no de lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, porque la persona que no renueva su pensamiento, sea viejo o sea joven, sea adulta o sea niño, esa persona siempre seguirá hablando de lo mismo. Tú te vas a encontrar con una persona y vas a notar si está avanzando o no en el conocimiento del Señor, dependiendo de lo que habla. Si la persona ha nacido de nuevo y no ha renovado su mente, te seguirá hablando de añadiduras. Diga conmigo, añadiduras. Siempre su tema será, mira esta cosa de finanzas, mira esta situación de universidad, mira esto de la familia, mira aquello con mis hijos, los muchachos, mira esta novia, mira este novio, etcétera. Las mismas añadiduras. Diga conmigo, añadiduras. Sin embargo, la persona que ha estado renovando su mente estará muy interesada, el Espíritu Santo la impulsará a hablar siempre de lo que hay en Cristo Jesús, es decir, del reino. Y el reino, aunque es un tema, no es un monotema, no es, el asunto no es ser monotemático, porque las facetas del reino son inmensamente amplias, tremendamente. Tú puedes estar creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, por eso Pablo les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma ¿qué? Cosa. Entonces, ya sabes, podrás mirar quién está al frente tuyo y tú dónde estás, dependiendo de lo que hable. Entonces, una de las situaciones que había en Corinto eran las divisiones. Diga conmigo, divisiones. Estas divisiones, Pablo le dice a los hermanos, porque no dejan de ser hermanos, puede que estén estancados, puede que estén allí quedados, pero no dejan de ser hermanos, es la iglesia del Señor, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma, dígalo, en una misma ¿qué? Mente, dígalo, mente. Esta mente es la mente de Cristo. Más adelante en el capítulo 2 vamos a observar cómo Pablo hace referencia a ella. Porque la mente que teníamos antes de nacer de nuevo era la mente ¿de quién? Dígalo, ¿de quién? De Adán, y el Adán caído. Por lo tanto, como Adán había nacido, todos los hijos de Adán nacieron bajo pecado, bajo la desobediencia de ellos, nacieron con una mente que no era capaz de rendirle espiritualmente a Dios. Por eso, entonces, están las autopistas de la carne, y por haber nacido bajo pecado, nacimos para pecar. Cuando nacemos de nuevo, esa mente vieja queda derogada completamente y Dios nos da la mente de Cristo, pero hay que desarrollarla. Diga conmigo, desarrollarla. Hay un versículo que mal entendido es una trampa. Dice: mi Dios pues terminará todo, ¿cómo dice? Cuando termina
No, termina la obra. Todo lo que comienza lo termina, algo así. ¿Cómo dice ese versículo? Rayos. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará. Y entonces uno piensa que el Señor es el que hace toda la obra y uno se puede sentar sin hacer nada y esperar a que eso crezca ahí de suyo. Y así no es. Dígale de lado, así no es. Es decir, la mente nueva hay que estrenarla, y hay que estrenarla con las cosas nuevas, porque si seguimos trayendo a nuestra mente las cosas viejas, carnales seremos. Diga conmigo, carnales. Pablo dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, cuando tenemos la nueva mente, anhelaremos las cosas del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces Pablo le da ejemplo a estas personitas en Corinto y les dice: les voy a demostrar que hay divisiones entre ustedes. Estoy haciendo un recorderis, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Diga conmigo, hermanos míos. O sea que, mire que él no les dice quedaos. Son sus hermanos, pero están niños. Y se condenaron a estar niños porque la congregación en Corinto llevaba muchos años de fundada, pero estas personitas siempre estaban en lo mismo. No habían renovado su mente, y él les dice: he sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. ¿Cómo así que contiendas, hermano Pablo? Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y el otro dice: y yo de Apolos, y el otro dice: y yo de Cefas, y el otro dice: y yo de Cristo. Estas personas no habían nacido polarizadas, no apolarizadas, sino polarizadas. Esa polarización se da con el tiempo, cuando uno se va volviendo caprichoso o mañoso y no entiende que los seres humanos que Dios usa para hablar de la revelación de la palabra revelada, son solo instrumentos o medios de los cuales el Espíritu Santo se sirve para darnos alimento, y el crecimiento entonces lo dará Dios de acuerdo con el alimento que nos sea dispensado. Entonces estas personitas decían: mire, pongámoslo en la actualidad. Alguien dice: yo no escucho sino a fulano de tal, tan bonito que habla aquel otro, tan hermoso que canta aquel otro, etcétera, etcétera. Ponen los ojos en el vaso, diga conmigo, en el vaso, y se pierden del contenido. A veces ni importa lo que contienen o lo que dicen, porque hay personalidades personas que son muy eléctricas, lo atraen, son como imanes. Su personalidad es atrayente. Entonces muchas veces uno no evalúa lo que la persona está diciendo y se queda con el contexto solo de su apariencia. Afortunadamente, estos individuos que Pablo menciona, él mismo, y no es que el burro adelante patee, sino que parece que una gran fracción de la iglesia estaba devota de él. Apolos, un hombre realmente conmovedor en cuanto a la exposición de las Sagradas Escrituras. Cefas, ni qué decir, Pedro, y evidentemente el Señor Jesucristo. Pero cuando Pablo, Apolos y Cefas van a enseñar a la iglesia en Corinto, o instruyen a los congregados, a los creyentes, ellos no fueron los que generaron esa división. La división viene de los que lo escuchan, porque estas personas eran maduras en el conocimiento de Cristo y de la palabra del reino. Sin embargo, aquellos, por no renovar la mente, se habían quedado fraccionados. Entonces, cuando Pablo habla de estas cuatro facciones, digámoslo así, les va a demostrar no que Pablo sea más, o Apolo sea menos, o Cefas sea más, o Cristo sea más, sino que son un cuerpo. Diga conmigo, cuerpo. Y como cuerpo están edificando el cuerpo. Podemos adentrarnos en esto porque, gracias a Dios por su infinita misericordia y su obra del Espíritu Santo en nosotros, hemos dejado de lado la ocupación y preocupación en las añadiduras, porque hemos decidido creer que cuando el Señor Jesús dijo: ocúpense del reino de Dios y su justicia, las cosas estas les serán ¿qué? Añadidas. Hemos decidido creer que eso es verdad. Cuando decidimos creer que eso es verdad, no es que usted puede sentirse irresponsable, pero no es irresponsable. Será irresponsable desde el punto de vista de la persona que no ha nacido de nuevo, de la que ha nacido de nuevo y no ha renovado su mente, pero será rotundamente responsable desde el punto de vista del reino. Cuando Dios ve a una persona así, escarbando en el reino de Dios y su justicia, dice: esta la cogió. Sin embargo, aquí no habían podido avanzar. Y les dice Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la respuesta? Pregunto, ¿Cristo está dividido? No está dividido.
¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cuál es la respuesta? No. Lindo también lo que el Señor nos ha dado. Durante las generaciones, desde el primer año hasta este año 2016, ha habido muchas generaciones de creyentes, y en cada siglo se han levantado hombres y mujeres pensantes en la palabra del reino de Dios, y han tenido revelaciones. Algunos no, solo han tenido intelecto y han formado movimientos. Entonces tenemos personas que aparecen después del siglo segundo, en el tercero, y fundan una religión, y otras aparecen en el siglo XV y fundan el protestantismo, y otras a finales del 18, comienzos del 19, empiezan a salir lo que son las actuales denominaciones, pero son facciones y fracciones. Y el regalo que Dios nos ha dado es volver al original. Diga conmigo, el original. Porque por nosotros no murió ninguno de estos pensadores, así sea excelentes en cuanto a la exposición de la palabra o eruditos en cuanto al conocimiento teológico. Ninguno de ellos murió por nosotros. Diga conmigo, ninguno. Pablo lo que quiere es que el ser humano nacido de nuevo en Cristo Jesús ponga los ojos solo en el que fue crucificado por él, en cuyo nombre es bautizado, y entendiendo que el cuerpo de Cristo jamás estará dividido, porque un cuerpo dividido no puede dar ni entregar la vida que Dios nos ha dado para entregarle a la humanidad. Mira el de lado, dígale, ay, ay, ay. Fuerte, ay, ay, ay. Además, Pablo nos invita a ser habitantes de Dios y no visitantes de Dios. Cuando estamos condenados a las añadiduras, una persona que tiene una relación con Dios a través de las añadiduras funciona más o menos así. Se enferma. Entonces, como sabe que Dios es Jehová Rafa, el sanador, él va y le ora a Dios, o le pide a alguien que ore por él para sanarse. Él se sana, pero como no está buscando el reino de Dios y su justicia, sino añadiduras, se va hasta su siguiente enfermedad y vuelve para que el Señor lo vuelva a sanar. ¿Me hago entender? ¿Aló? ¿Me hago entender? La persona que tiene un asunto financiero y entonces sufre un fracaso o tiene alguna situación con su dinero, va a Dios porque él sabe que Dios es Jehová Jireh, el que provee. Y Dios le provee, pero como no está buscando el reino de Dios y su justicia, sino que está enfocado en las añadiduras, se va hasta que vuelve a tener otro tropiezo financiero, y ahí sí que vuelve, si es que vuelve. O una persona que tiene un problema emocional de pareja, que tiene un problema de relación, que tiene un problema de depresión, sabe que Dios es el que cuida y sana las depresiones. Entonces viene, Dios le hace el milagro, si quiere, a veces no se lo hace y queda más decepcionado todavía, y por eso jamás vuelve. Pero si le funciona, va y regresa solo hasta su siguiente depresión. Mira el de lado, dígale, ay, ay, ay. Pablo exige que para que entendamos que el cuerpo de Cristo no está dividido, debemos ser habitantes de la presencia de Dios y buscar su reino y su justicia, porque nosotros vamos a estar de la mano de Dios con o sin cosas, con o sin salud, con o sin entendimiento emocional, con o sin depresión. Siempre estará con Dios aquel que esté buscando el reino de Dios y su justicia. El que esté buscando añadiduras, solo por lapsus. ¿Me hice entender? Amén. Amigos, ¿están aquí? Amén. Muy bien, muy bien. Ana, la mamá de Samuel, es una mujer muy sencilla en cuanto a orar. Ella dijo: Dios, tú eres el que enriquece y tú eres el que ¿qué? Empobrece. Tú eres el que da la vida y tú eres el que la quita. Tú eres el que humilla y tú eres el que ¿qué? El que exalta. Por lo general, cuando estamos en las añadiduras, queremos la exaltación, queremos la vida y queremos la riqueza. Bien, pero aquel que busca el reino de Dios y su justicia puede estar en la humillación, porque Dios es el que exalta y Dios es el que ¿qué? El que humilla. Fácil aparentemente querer la exaltación, pero ¿qué si Dios te tiene en un periodo de humillación? Y muchas veces no es porque estés en pecado, sino porque Dios es Dios y punto. Dígale de lado, Dios es Dios. Entonces, poderle decir: Señor, te habla el humillado, pero no diciéndole te habla el humillado, no, sino
te hablo, Señor, desde mi posición de humillación. Sé por qué estoy acá, o no sé, es más, ni la entiendo, pero cuenta conmigo, Señor, tragado de ti hasta las medias. ¿Usted qué cree que qué cara pone el Señor? Aló. Dios es el que enriquece y Dios es el que ¿qué? El que empobrece. El que empobrece. Cuando estás en la inopia, cuando estás inope, entonces tú puedes decirle, Señor, ni saliva tengo, pero cuenta conmigo, estoy enamorado de ti. Me des o no me des, te tengo a ti, y es lo único que me importa sobre la faz de la tierra. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Cuando estás vivo, qué fácil es, pero si el muerto es el que le habla al Señor, estás completamente out, y le puedes decir, Señor, no me importa, aquí estoy, porque tú me has entregado el reino y su justicia. Las añadiduras las puedo tener o no tener, pero yo estoy contigo por la eternidad y por lo que entiendo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Maravilloso. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Os fuiste bautizado? Entonces da unos ejemplos. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Se está refiriendo al bautismo en agua. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. ¿Se acuerda? También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Y Pablo hace un énfasis. Pues no me envió Cristo ¿a qué? ¿A qué? A bautizar, sino a predicar ¿qué? El evangelio. Ojo ahí, él no está dejando de lado el bautismo en agua, no, sino que la comisión que Dios le había dado a Pablo, aquella vez que lo derriba a la luz y le habla la voz, él en el Hechos capítulo 9 le revela para qué lo ha llamado. Le dice, te he levantado para que le hables del evangelio del reino a grandes y a pequeños, a gentiles y a israelitas. Y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar ¿qué? El evangelio. Diga conmigo, el evangelio. ¿Qué significa evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. El cuerpo del Señor, la iglesia del Señor, debe estar centrada en predicar el evangelio del reino, que fue el que el Señor vino a traer y que nos ha encomendado a todos nosotros. A Pablo se lo encomendó en su generación, ahora tú y yo estamos en la nuestra y la comisión es la misma. Diga conmigo, es la misma. En Mateo capítulo 28 versículo 20, que es un verso muy citado por todos los misioneros, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del ¿qué? Y del Espíritu Santo. Y mire lo que dice, y enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Entonces uno no tiene que hacer un curso de conocimientos para bautizarse, no, uno se bautiza y empieza su curso de conocimientos, la lectura juiciosa de lo que es el reino de Dios y su justicia. Algunos creyentes no prosperan y desafortunadamente jamás van a prosperar porque ellos siguen persistiendo en una relación de visitantes con Dios. Vuelve y mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Están aquí, amigos? Ahora, aquí viene y comienza a lo que queríamos llegar hoy. ¿Cómo es esa predicación del evangelio? Pablo dice, no es con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, ¿qué? La cruz de Cristo. Pablo intelectualmente era un hombre que tenía cultivada su mente, era un hombre culto. Sin embargo, él no basaba su predicación en la elocuencia o impresionaba a la gente con historias e historietas. A él le había sido revelado el evangelio. Diga conmigo, revelado. Y es el evangelio tan sencillo que muchas personas que quieren acudir a Dios con el intelecto encuentran que es una puerta por la que no les parece que deben entrar porque es demasiado sencillo. Y como la mente que no ha nacido de nuevo, o aquel que ha nacido de nuevo y tiene una mente enredada todavía, quiere enredar las cosas, no entiende que la predicación es tan sencilla. Sin embargo, está oculta a los que no han nacido de nuevo. Es un secreto a voces. Diga conmigo, secreto a voces. Mire qué tan sencillo es el evangelio, que el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario y murió. Diga conmigo, murió.
que el Señor Jesús fue bajado de la cruz del Calvario y fue sepultado. Diga conmigo, sepultado. Y que el Señor Jesús estuvo 3 días en la sepultura y al tercer día resucitó. Diga conmigo, resucitó. Y que luego de resucitado estuvo un tiempo con sus discípulos y luego ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre y envió al Espíritu Santo. Pero sin embargo la cosa es tan bonita que además de que Él y el Padre están sentados en su trono y el Espíritu Santo está en nosotros, de todas formas los 3 han hecho morada en nosotros. ¿Me hago entender? ¿Sencillo o no es sencillo? Eso es súper sencillo para usted y para mí, que ya nacimos de nuevo y entendemos que estamos renovando nuestra mente. Háblele de esto a una persona que no ha nacido de nuevo solo del papá y de la mamá, ni mu, puede que lo capte, porque es que intelectualmente se capta, pero las cosas del Espíritu se sienten es con el Espíritu. Por eso dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Escuche, cuando habla de la cruz de Cristo no se está refiriendo al palo de la cruz, no, se está refiriendo al Señor que fue clavado en esa cruz y al testimonio que dio el Dios Padre a través de Cristo Jesús a la humanidad por lo que se hizo en esa cruz. Entonces, una persona que lea solo con su intelecto no nacido va a creer que con cargar un palo en forma de cruz en su pecho, o tatuárselo, o pensar en él, o tener algo que lo distinga así en su casa, con eso tiene. Y no, es que no es el palo, es el Señor. Entonces, el asunto se llama nacer de nuevo. Diga conmigo, nacer de nuevo. Es insistente porque aunque los hermanos de Corinto habían nacido de nuevo, no habían renovado su mente. Y por eso Pablo tiene que enseñarle esto que para nosotros ahora ya es elemental. Supongo que es elemental. Ahora, ¿qué ocurre? Hay un enfrentamiento de mentes. Diga conmigo, mentes. Una es la mente de Adán, es una mente corrompida, es una mente caída. Recuerden de qué fruto comió. ¿De cuál comió? ¿Qué comió en el Edén? Mango. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Del árbol del qué? ¡Aló! Del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. No comió del árbol de la vida, sino del árbol del conocimiento. Entonces, cuando Dios va y habla al hombre, le dice, ¿comiste del árbol? Entonces hay un diálogo en la Trinidad, dice, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal, pero no como nosotros queríamos que lo conocieran. Es un conocimiento que llegó a través de la desobediencia, por lo tanto, ese conocimiento está podrido. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y dice, porque la palabra de la cruz, diga conmigo, la palabra de la cruz. Mire que no es la cruz, es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, es decir, para llegar a Dios, el ser humano caído tiene que pasar a través de la cruz. Sin cruz no hay nuevo nacimiento, porque para nacer de nuevo, primero hay que morir ¿al qué? Al viejo. Entonces, lo que nosotros tenemos cuando nos encontramos con Cristo es una muerte, no un acto social. Una muerte completa a todo, inclusive la bondad, porque hay seres humanos que no han nacido de nuevo, que nadan son súper bien. Ah, no, qué personitas tan fabulosas. Pero aún sus obras de bondad están bajo pecado, están caídas. Diga conmigo, caídas. Mire la expresión. Ay, no, es que, pastor, si usted conociera, ay, esa señora es tan buena. Ella, vea, no le hace mal a nadie. Ella, no. Pero la pregunta es, ¿ha nacido de nuevo? Ah, no ha nacido de nuevo, pero ¿será cierto que por buena entonces de pronto después? No sé, pero mi Señor dice que solo a través de la cruz hay nuevo nacimiento. ¿Me hago entender, amigos? Isaías lo expresó de esta manera, dice, todos vuestros buenos actos son como trapos de inmundicia. El trapo de inmundicia, lo hemos explicado varias veces, es que en aquella época no había pues Serena ni marcas de estas, de toallitas. Entonces las damas usaban un trapito. Y ese trapito, después de usarlo, se llamaba un trapo de inmundicia porque quedaba contaminado con su sangre. Y recuerden que a los israelitas tocar sangre pues les era abominación. Dios le dice a los israelitas, las mejores de sus obras son trapos de inmundicia. Y uno dice, pero Señor, ¿cómo dice eso? Claro, lo que Dios está diciendo es, como no han nacido de nuevo, aún la mejor de sus obras está manchada por la caída. Mira, dígale, ay. Entonces, por eso cuando naces de nuevo, puedes haber sido el peor de los criminales en Adán, pero ahora como nueva persona, las cosas viejas ¿qué?
pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces yo me presento a Dios no por mis buenas obras, sino por la buena obra de Dios, y voy a dar el fruto del Espíritu como las obras del Espíritu nuevas que me dio Dios como regalo para renovar mi mente con la lectura juiciosa de la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Es ¿qué? Diga conmigo, locura. Ahora, es una locura, muy bien, porque el ser humano que se pierde es el que no ha nacido de nuevo. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, escucha la predicación del Evangelio, y aunque no es locura porque es la sabiduría de Dios, para él sí es locura, porque para poderla ver y entender hay que nacer ¿de qué? De nuevo. Entonces dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es ¿qué? Dígalo fuerte, es ¿qué? Poder de Dios. Ahora, ¿por qué es poder de Dios? No es como los Power Rangers, no. A usted no le tocó los Power Rangers, pero a mí sí. Entonces, no es que sea poderosa en sí como los poderes de los hombres y de los humanos caídos, no. Es poderosa, mire qué tan poderosa es la palabra entre los que se salvan, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y transgresiones, y ahora hemos recibido una vida completamente nueva en Cristo Jesús. Antes estábamos muertos en Adán porque habíamos nacido bajo pecado para pecar, y la paga del pecado ¿cuál es? La muerte. Sin embargo, ahora hemos nacido de nuevo, y los que han muerto ya no están sujetos a la ley, sino que han nacido en Cristo Jesús como nuevas criaturas, y tienen una nueva naturaleza, y han recibido la presencia del Espíritu Santo, que los capacita para vivir la vida del Espíritu. Es decir, nosotros ya no estamos trabajando para salvarnos, sino que fuimos salvos y ahora damos obras porque hemos nacido de aquel que descendió del cielo, Cristo Jesús, que es Espíritu, y ya no estamos en Adán, que fue creado del polvo de la tierra y además se cayó de la repisa. Mira al de lado, dígale, así es. Eso es renovar la mente. Cuando yo armo mi mente, mi nueva mente, con todo este conocimiento, entonces puedo entender que aquellos que se salvan, es decir, a nosotros, y Pablo se incluye. Diga conmigo, Pablo se incluye. Lo lindo del nuevo nacimiento es que está abierto para todos, pero no entran todos. Solo entran aquellos que deciden pasar por la cruz. Entonces, pues está escrito, diga conmigo, está escrito. Toda la revelación que Dios ha entregado, la ha dejado escrita. Diga conmigo, escrita. Usted y yo en este nuevo nacimiento no tenemos que imaginarnos nada. El yo pienso que ya no está, porque el que pensaba así se murió. El que creía que todo partía, su conocimiento partía de su observación, ahora en su nuevo nacimiento se da cuenta de que está hecho es para pensar como Dios quiere que piense y no como antes le daba la gana. La mente nuestra ya no es para sopesar y transitar en caminos de la naturaleza carnal caída. Por eso la contradicción que algunos tenemos cuando queremos hacer el bien y hacemos el mal que no queríamos, entonces no entendemos que no hemos nacido de nuevo, o después de haber nacido de nuevo seguimos haciendo el mal que antes hacíamos, aunque ya no estamos esclavos a esta situación porque hemos nacido de nuevo, pero eso se da por renovar la mente. Por eso dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Diga conmigo, está escrito. Fuerte, está escrito. Entonces yo no tengo que ponerme a imaginar, a ver, ¿qué será eso? Que destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. Me voy a imaginar, a ver, como que me meto una novelita y escribo un librito de eso. No, ahí me tengo que ir a Isaías capítulo 29, en donde Pablo está trayendo el ejemplo que ya estaba escrito. Diga conmigo, estaba escrito. Resulta que la escena es el pueblo de Judá siendo atacado por Sennacherib. Y entonces ellos, en vez de acudir al Dios de Israel, van y contratan a los mercenarios de Egipto. Y cuando ellos contratan a los mercenarios de Egipto, Dios dice, tan creciditos estos. O sea que piensan que Egipto es más poderoso que yo. Y esa alianza que hicieron los condenó a la pobreza de las siguientes décadas. Entonces es cuando yo pienso que sé más que Dios. Destruiré la sabiduría de los sabios. Es cuando yo pienso que puedo prosperar más sin Dios en mis fuerzas. Cuando yo pienso que sé más que Dios en mi intelecto. Cuando yo pienso que puedo ser más
que Dios. El mismo asunto de Satanás cuando cayó. Entonces por eso dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Están aquí mis amigos? El está escrito es importantísimo. Habrá un tiempo en el que habremos anhelado leer más las Sagradas Escrituras que hoy despreciamos. Estaba pensando en algo. Si tú eres una persona o yo soy una persona que he nacido de nuevo y a mí me tienen que rogar para leer las Sagradas Escrituras, que es la leche espiritual no adulterada con la que se alimenta este nuevo nacimiento para crecimiento, hubo un problema en la concepción o hubo un problema en el parto. Algo ocurrió, pero es lo natural que una persona que haya nacido de nuevo, cuando usted nació, yo sé que no se acuerda, pero hemos visto, cuando usted nació, después de respirar y llorar, lo tercero que hizo, ¿qué fue? ¿Buscar qué? ¿Buscar qué? Eso. ¿Y dónde lo buscó? En el seno de su madre, dígale de su madre, pues. O si tenía una nodriza también. Entonces, ¿es normal? ¿Eso es normal o no es normal? Ok, muy bien. Lo mismo es, si tú y yo nacemos de nuevo, lo normal es que inmediatamente busquemos de qué alimentarnos y busquemos la palabra como la leche espiritual no adulterada de la cual beber. Si nosotros insistimos en beber lo que antes bebíamos, que era basura intelectual del ser humano caído, entonces no vamos a pasar de ahí, vamos a crecer de manera irregular, no va a ser lo correcto. Entonces yo te quiero pedir algo. Mira, yo lo he tenido que pensar para mí. Cada uno dará cuenta por su alma. Dice, si tú y yo a estas alturas todavía nos tienen que rogar, escucha bien, que leamos la palabra y que busquemos escudriñar en ella para lavar nuestra mente en este nuevo nacimiento, hay un problema. Mira el de al lado, dígale, hay un problema. O no hemos entendido bien la cosa o fingimos nacer de nuevo. Entonces dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y vuelve y ataca y dice Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Bueno, acá atrás también cuando dice destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, también cita Isaías 33. En este caso, los asirios son los que vienen a luchar contra el pueblo de Dios. Y nuevamente cometen el error de no acudir a Dios. El asunto acá es que Dios está completamente airado y con justicia. La ira de Dios es tan hermosa y tan linda y tan tierna como su amor, porque procede de Dios. Diga conmigo, procede de Dios. Tanto la ira de Dios como la ternura de Dios como el amor de Dios es igual de hermoso y lindo porque procede de Dios. Porque la Biblia dice que de Dios desciende solamente lo bueno, lo agradable y ¿qué? Y lo perfecto. En Dios no hay nada malo. Pues está escrito destruir. Entonces, depender de otra cosa que no sea de Dios es lo que Dios quiere destruir. Y avanza. ¿Dónde está? Él se necesitaba contextualizar y dice, bueno, estoy entre judíos, israelitas y estoy entre gentiles. Entonces les traslada aquello de Isaías 33 y de Isaías 29 y les dice, bueno, ¿dónde está el sabio? Llega hace 2000 años. ¿Dónde está el escriba? Aquel que era erudito en la ley de Moisés. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Porque se basaban en contiendas y en discutir sobre genealogías e inclusive sobre ángeles y largas discusiones de viejas, dice en 2 de Timoteo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Diga conmigo, enloquecido. ¿Por qué se detiene ahí tanto, pastor? Porque estamos renovando la mente. Recuerde eso, estoy renovando, dígalo, estoy renovando mi mente para entender el reino y su justicia. Esto no lo vamos a encontrar en ningún otro lado. Puede usted ayunar 20 años seguidos, pero sin lectura juiciosa de la palabra solo está aguantando hambre. Mira, ay. Puede usted orar 30 años seguidos, pero sin lectura juiciosa de la palabra usted no sabrá qué orar. Entonces dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, cuando Dios habla de que la sabiduría del mundo, diga conmigo, el sistema. Ojo pues, no es el periódico El Mundo, de acá de la localidad, no, es el sistema como tal, aquel que está bajo el príncipe de las tinieblas llamado Satanás y que tiene
programa de gobierno de ladrón, porque dice que solo viene a robar, matar y destruir. Solo ofrece promesas del ataúd para acá. El diablo no puede ofrecer vida eterna, ni ninguna de sus estrategias comerciales, ni ninguna de sus estrategias religiosas, ni ninguna de sus estrategias intelectuales. Absolutamente nada puede ofrecer para la eternidad, a no ser la condenación de aquellos que se aparten de Dios. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Cuando dice que hay una sabiduría que es locura de parte de Dios, diga conmigo, de parte de Dios, no está tampoco tratando de manera peyorativa la sabiduría de Dios. Solo está diciendo que la sabiduría del hombre caído no sirve absolutamente para nada, porque no te da vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿qué? No se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Entonces, Dios dice, bueno, el ser humano caído se apartó de mí. Romanos capítulo 1. Recuerde que se fueron detrás de sus propias cavilaciones. Dice, pues ya en la sabiduría de Dios, y recordemos, el hombre en el jardín, teniendo acceso a la sabiduría de Dios, inclusive pudo haber comido del árbol de la vida y no lo hizo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, diga conmigo, el mundo. Ojo acá, es el sistema. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, esa que Dios agradó a Dios salvar a quienes. Dígalo fuerte porque ahí está usted, estoy yo. ¿A los qué? A los creyentes por la locura de la predicación. Y la locura de la predicación tiene 3 clavos: la muerte, la sepultura y la resurrección. Eso es única y exclusivamente. Pero si yo estoy buscando la licuadora, la lavadora, el sobregiro, la salud, jamás voy a pasar de ahí, no paso de la puerta. Y a veces Dios me va a negar esas cosas porque Él sabe que a punta de licuadoras no vamos a tener vida eterna. Dígale, ay, ay, ay. Es que Dios no me quiere contestar. Sí, hermano, Dios no le quiere contestar, porque ya le ha contestado repetidas veces, y al paso que va a tener muchas licuadoras que repartir en su entierro. Entonces dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, diga conmigo, creyentes, por la locura de la predicación. Y le dice a los judíos, quiero que recuerde esta escena. Los judíos se habían apropiado de la franquicia de la Torá, la ley de Moisés dada en el Sinaí. Habían decidido ellos mismos que nadie sabía más que ellos, ni siquiera Dios. Cuando el Señor Jesús está de la edad de 12 años y se le pierde en un viajecito que hizo José con María a Jerusalén, como venían en la caravana, eran familias grandes, parecían de la costa o antioqueños, entonces solo se vinieron a dar cuenta que el Señor Jesús no estaba entre ellos como a un día de camino. Y empezaron a preguntar, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está? No, Jesús por ningún lado. Tal vez viene con los primos. No venía con los primos. Entonces se devuelven a Jerusalén y encuentran al Señor Jesús. ¿En dónde lo encontraron? ¿Aló? ¿En dónde lo encontraron? En el templo. Y estaba sentado con estos señores, escribas y fariseos, y ellos estaban asombrados por la forma en que el niño les hablaba. Él no les estaba hablando de cómo construir puentes. Él no les estaba hablando de un viaje espacial. Él no les estaba hablando de cómo hacer un buen jugo. Él no les estaba hablando de eso. La sabiduría que el Señor estaba entregando en ese momento era la sabiduría de la locura de la predicación del Evangelio, cuando les abría las Sagradas Escrituras, como lo acaba de hacer Pablo con Isaías 29 e Isaías 33. Entonces estaban asombrados. El Señor Jesús no estaba impresionando a esos hombres con el conocimiento de las tablas de multiplicar, que es muy válido cuando uno necesita multiplicar, con el conocimiento de álgebra o matemáticas. No, Él no estaba impresionando con eso. Eso el mundo lo tiene y puede impresionar, pero la verdadera impresión que le causa a Dios es que tú y yo renovemos nuestra mente con las Sagradas Escrituras después de haber nacido de nuevo. ¿Están aquí, amigos? Porque los judíos piden señal. Bueno, entonces recuerden estos señores. No, nosotros creemos que usted es el Hijo de Dios, pero háganos una señal. Y el Señor Jesús les dice, solo les voy a dar una señal, la de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, yo estaré en el vientre de la tierra y al tercer día resucitaré. Nada, no entendían nada.
porque ellos tenían un acercamiento a la Biblia intelectual, no habían nacido de nuevo. ¿Me hago entender? Dice, porque los judíos piden señales y los griegos, que eran los gentiles, estaban dedicados a la sapiencia también, y ellos buscaban sabiduría. Mientras el judío creía tener la sabiduría y por eso pedía señales, el griego se había dedicado a desarrollar la mente sin Dios, y de ahí es donde nació el Olimpo, todo lo que son los dioses y la mitología griega y la romana, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos una cantidad de dioses y semidioses que inclusive hacen unas cosas terribles con sus supuestas criaturas, pero no sabían nada. Cuando Pablo va a Atenas predicando de la resurrección y el arrepentimiento de obras muertas, los atenienses, que no se ocupaban sino en oír y escuchar y en hablar cosas nuevas, le dijeron: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece que predica nuevos dioses. Y no le quisieron escuchar sino Dionisio, el Areopagita, Dámaris, una señora que estaba ahí, y 2 o 3 más. De resto, los atenienses se cerraron porque se creían más sabios que cualquiera que estuviera sobre la faz de la tierra. Mírale al lado y dígale: ay, ay, ay. Muchos de nuestros amigos son así, muchos de nosotros éramos así, buscando sabiduría. Entonces les dice Pablo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero a nosotros, diga como nosotros, los que creemos, vimos, ¿cierto? Predicamos a Cristo, ¿qué? Crucificado. Y dice, para los israelitas de pura cepa, un Cristo crucificado para estos judíos es tropezadero. Diga conmigo: tropezadero. Fuerte, tropezadero. Ya lo vimos en Romanos. Cristo es la piedra angular. En ella tropezaron los israelitas. Cuando dice tropezaron los israelitas, no es que uno iba por ahí caminando bien elevado, mirando los árboles y ¡pum!, se tropezó en una piedra. No. El tropiezo de los israelitas, que no quisieron nacer de nuevo por la predicación de Cristo crucificado, fueron aquellos que evaluaron a Cristo y dijeron: pero es que de Nazaret no puede venir algo bueno. O en Juan diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo este hijo nacido de fornicación? Porque en toda Israel se sabía el chisme de María cuando quedó en embarazo del Espíritu Santo y José se tragó ese varillazo. Entonces, cuando ya Jesús estaba grande en la predicación, le decían: nosotros no somos hijos de fornicación, o sea, le mentaron la madre. Y Jesús les dijo: cierto, pero ustedes tampoco son hijos de Abraham, ustedes son hijos, sus hijos son hijos de su padre el diablo, porque las obras del diablo hacen. Entonces, cuando está en la cruz dice: a ver, baje, si es el Hijo de Dios, bájese, y ahí creeremos. ¡Qué soberbia! Pedían señales. Entonces dice: pero a nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezado. Voy a tratar de hablar despacio. Y para los gentiles, locura. Diga conmigo: locura. Entonces Pablo está en Atenas y dice: ¿qué es lo que quiere decir este loco? Loco, trataban a Pablo de loco. Agripa, cuando Pablo estaba encarcelado, le habla de tal manera a Agripa, y Agripa dice: casi, por poco me convences de ser cristiano. Las muchas letras te enloquecen. Claro, es que esta vaina lo enloquece a uno, pero no lo emboba. O sea, más avispado que un loco, ¿pa' dónde? Entonces, la locura de la predicación no es que sea locura porque es de orates, no. La locura de la predicación es porque se sale de la estructura de pensamiento del mundo caído. Y entonces la locura de la predicación es lo máximo porque viene de Dios, y todo lo que procede de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Entonces el diablo estuvo ocultando la Biblia durante siglos. La sacan en el siglo XV, dice: pues ya que la descubrieron o la abrieron, pues enredémosla. De manera que la enredó de tal manera y dijo: pues brindémosles añadiduras como si fuera un producto del mundo, y hasta prestó sus imprentas para que se imprimiesen Biblias. Pero que no la entiendan, el problema del Satanás y de todo su ejército es que generación tras generación las escrituras, por el Espíritu Santo, se buscan personas como usted y como yo, una serie de locos por el Evangelio, que ven la palabra revelada y cambian completamente su estilo de vivir de la carne al espíritu por el nuevo nacimiento. ¿Están aquí, mis amigos? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Si usted tiene una mente acostumbrada a la predicación de las añadiduras, en este momento usted debe estar más aburrido que un caballo en un balcón. Sí, porque, y entonces yo vine pues como, pues, a ver si me sano.
Sí, no estamos diciendo que Dios nos sana, creemos que Dios sana desde luego. Ay, pero yo venía a decir, de pronto se me hacía el milagrito de que me vuelvan a recibir. Sí, lo pueden recibir o no la pueden recibir. Lo importante es que ahora Dios se ha enamorado de usted y el Espíritu Santo lo quiere convencer de pecado, de justicia y de juicio, para que nazca por la presión del Espíritu y empiece a lavar su mente con el agua de la palabra, y entonces pueda ver y pueda entrar en el verdadero predicamento, que es la palabra del reino de los cielos. Más para los judíos, más para los llamados. Diga conmigo, llamados. Qué tan lindo qué hombre tan interesante este Pablito. ¿Por qué? Porque ya llamó a los judíos pedidores de señales y a los griegos pedidores de sabiduría. Pero ahora les dice, hay una oportunidad de los griegos que crean en Jesús y de los israelitas que crean en Jesús. Dios quiere levantar un nuevo pueblo y dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Diga conmigo, poder y sabiduría. Qué hermoso esto, mire. Por andar buscando licuadoras nos perdemos el verdadero regalo. Y es que Dios Padre en Cristo Jesús decidió reconciliar todas las cosas, entre ellas la humanidad, con Él, para que en Cristo Jesús toda rodilla se doble, arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y luego que todas las cosas le hayan sido sujetas, el mismo Cristo entregará al Padre, que fue quien le sujetó a Él todas las cosas, todo, y le dirá, Padre, aquí le traigo este regalito, todo lo que me dio, se lo entrego. Permítame el ejemplo. Cuando Faraón puso a José como gobernador de Egipto, le dijo a José, todo está bajo tu poder menos yo. Permítame usar ese ejemplo tan humano con algo tan hermoso y tan divino. Cuando el Padre decidió manifestarse en Cristo Jesús para que todo le fuera sujeto a Cristo Jesús, lo único que no se sujetó a Cristo Jesús fue el Padre. Cuando Cristo haya hecho todas las cosas que menciona la bendita palabra de Dios, Él mismo se sujetará con todo lo que Dios le sujetó al que le sujetó todas las cosas. ¿Me hice entender, hermanos? Entonces dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí entramos nosotros. Diga conmigo, por fin nosotros. Pablo se queda mirando a los corintios. Él los conocía. Es interesante que para un rico es muy difícil entrar en el reino de los cielos. Diga conmigo, no imposible, pero sí difícil. El Señor Jesús una vez estaba con sus discípulos y vino un muchacho, platudito él, le estaba yendo bien, buena gente, y le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar qué? La vida eterna. Le hizo la pregunta de Kung Fu, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le responde de una, solo hay uno bueno, Dios. El muchacho no sabía que Jesús era Dios, porque le hubiera dicho, por eso te digo bueno, porque tú eres Dios. Él no había visto por el nuevo nacimiento a Jesús. Entonces Jesús se baja a su nivel de ley y le dice, haz estas cositas, mandamientos de la ley de Moisés. Y el muchacho le responde, todas las hice, desde joven. Y el Señor Jesús se queda mirándolo y le dice, niño, te falta una, vaya y venda todas las cosas, déselas a los pobres, ¿sí? No las traiga acá porque después dicen que yo me estoy enriqueciendo por usted. No, désela a los pobres y vuelva y entonces hablamos. El muchacho dice que se fue triste porque tenía muchas qué. Quiero que sepa que el problema no está en el muchacho rico, el problema está en todo lo que tenía, porque es que a la vida eterna solo pasa uno. Me explico. Jesús dijo cuando llamó a sus discípulos, vengan y los haré pescadores ¿de qué? De hombres, ¿sí? El Señor Jesús no prometió nunca añadiduras, aunque las puede dar. Cuando Pedro le presta la barca, el Señor Jesús no le dice a Pedro, después de que predica en la barca, listo Peter, conforme a la predicación de los profetas de añadiduras y los apóstoles de datáfonos del siglo XXI, como me prestaste una barca te devuelvo 100. Él no le dijo eso. Le dijo, ven y te haré pescador ¿de qué? De hombres. A Mateo, que era más ricachón que Pedro, le dice,
no le dijo, después de que lo invitó, porque Mateo le hizo una cena al Señor con los demás publicanos para que les hablara de él. Imagínate, hablaron a Jesús para que hablara invitaron a Jesús para que hablara de él. No le dijo, bueno, ya que me prestó su casa e hizo esa comida tan rica, balanceada, de Natural Delivery, lo que vamos a hacer es que mande a agrandar sus bodegas y sus bóvedas, porque lo que le va a llegar es billete, papá, billete, eso le va a entrar. Pilas pues, camiones de la Bris, contrate de una vez. Él no le dijo eso, le dijo, ven y te haré pescador ¿de qué? De hombres. Volviendo al muchacho, entonces Jesús se queda mirándolo porque lo ve alejarse con amor, porque el Señor Jesús amó, y dice, qué difícil es para un rico entrar ¿en qué? Dígalo, ¿en qué? ¿En qué? En el reino. No por ser rico, sino por la cantidad de cosas que tenía. Y mire que no eran cosas ilícitas. Él no le dijo, no, toda plata que usted tiene es de traquetear, vaya, regálele eso a los pobres y venga. No, le dijo eso. O de contrabandear, tampoco le dijo eso. Era bien habida. Pero es que las cosas bien habidas o mal habidas son del sistema. Y entonces el asunto es que el Señor Jesús no está diciendo que los ricos no se salven, sino que les es muy difícil entrar en el reino, porque es que uno no entra en el reino con todo ese homenaje, porque además la puerta es estrecha. Está difícil es para un gordito ahora con equipaje y todo. Entonces, diga conmigo, el problema no está en las cosas. Entonces el Señor Jesús no es que le cerró la puerta a los ricos, sino que usted encuentra ricos en la predicación del Evangelio, pero son excepciones. Son excepciones. Manaén se había criado juntamente con Herodes, Hechos capítulo 13. Mateo, un hombre rico. Zaqueo, un hombre rico. Sergio Paulo, el gobernador de Hechos. Cornelio, era billetudito. Y hay varios, diga conmigo, pero son la excepción. Cuando el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres porque a ellos es anunciado el reino, estaba hablando de eso. Pareciera que a un pobre le es más fácil entrar. Entonces ahora sí mirémonos nosotros, ¿se da cuenta? O sea, quiero recordarte que rico no es tener una casa o varios carros debiéndose al banco. No, eso es estar endeudado. O vivir en cierto lugar en un estrato pero con la nevera vacía porque hay que aparentar. Eso no. Ahí vamos saliendo. De pronto un día, mejor dicho, no hablemos de los ricos porque para allá vamos, me dijo un amigo. Entonces, el asunto aquí es lo siguiente. Cuando Pablo está acá en Corinto, ¿sí? Se queda mirando el escenario. Y si tú te das cuenta, la gente a la que había llegado el Evangelio, el Señor Jesús sabía lo que decía, porque el mundo había enriquecido tanto a algunos personajes, el diablo había enriquecido tanto a algunos personajes, que les era difícil entrar. ¿El Señor Jesús es Dios o no es Dios? Amigos, ¿están acá? Entonces él pudo haber determinado no nacer donde María y donde José, que eran él pudo haber dicho, voy a nacer en el palacio de Herodes, voy a ser hijo de Herodes. ¿O no pudo haberlo hecho? Claro que lo pudo haber hecho. Bien, dice Pablo, porque lo insensato de Dios, y empieza a comparar las cosas del reino y las personas del reino con las del mundo. Dice, y las cosas de Dios con las cosas del mundo. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Es decir, las cosas del reino tienen más sabiduría que cualquier disciplina o materia humana. Y lo débil de Dios, y en Dios no hay nada de débil, diga conmigo, en Dios no hay nada débil, él solo está haciendo una comparación, es más fuerte que lo fuerte de los hombres. Es decir, el dedito pequeñito de Dios es más fuerte que los gruesos puños de la humanidad caída. A eso se está refiriendo. Y Pablo les dice, pues mirad, hermanos, diga conmigo, hermanos. Y se queda mirando, miren vuestra vocación, miren el llamado de ustedes, mirémonos. Y entonces se los hizo mirar. Que no soy mucho sabio según la carne entre ustedes. Pues aquí no hay como uno de esos así que salió con la tesis laureada. No, más bien copiada. ¿Sí o no? Cortó y pegó y pasó. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos ¿qué? Poderosos. Pues yo no veo aquí como un tetrarca o alguno de esos, todos de bajo perfil. Ni muchos ¿qué? Nobles. No había gente de sangre azul ni de familias adineradas, era gente común y silvestre, hágase de cuenta, ¿cierto? Y dice, sino que lo necio, diga conmigo, necio.
aquí cabe un testimonio de Jesús. Chucho, así le decíamos o le dicen. Chucho era el administrador de Marta Pintuco. ¿Saben qué es Marta Pintuco, hermanos? El que sepa, no diga, ¿cierto? Bien. Era, dicen, un prostíbulo que quedaba aquí por la 30 al frente de ese centro comercial nuevo. Dicen, ¿cierto? Y él era el administrador de eso allá. Cuento el testimonio de esta manera porque es un testimonio público. Y él vivía pues en esa bacanal. Haga de cuenta, él administraba el negocio de Rahab. Y él cuenta que una vez Dios le habló y lo sacó de allá. Y él cuenta entonces que él equipara que cuando Dios saca a alguien del sistema del mundo, es como el que va a un basurero y recicla. Y dice, y va, y ese día pasó por la 30 a mano izquierda, dice Oscar, ¿cierto? A mano izquierda, ¿cierto? Y vi a Chucho y dijo, vengo a coger esta basurita, y pum, la recicló. Y un día pasó por la casa de Juan Manuel y echó esa otra. Y así cada uno y cada una de nosotros, porque dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mire esto, yo sé que usted y yo ahora hablamos de Pedro y de Juan con una altura, pero quisiera vernos, incluyéndome, en aquella época caminando con Pedro. Pues le cuento pues que mucho Armani no, ¿sí? O muchos modales y mucho glamour en la comida del pescado tampoco. Eso se tragaba hasta los ojos, ¿cierto? Y de pronto que lo vieran a uno con Pedro por ahí caminando, dirían, no, es como que siendo de estrato. ¿Te imaginas, Doc? Pero ahora, no, usted y yo con la perspectiva de 2000 años, leemos sus cartas y tienen una profunda sabiduría, porque no tenemos a nuestros ojos la limitante de ver a Pedro como era Pedro. Y fuera de eso bien alzado, si casi le pegaba al Señor de vez en cuando. O Juan, o cada uno de estos escritores. Pablo sí, de pronto uno diría, sí, Pablo sí. Pero el asunto es que la sabiduría de aquellos hombres que eran fuertes en el mundo no ha perdurado. Ha perdurado la sabiduría de esos hombres nacidos de nuevo, fuertes en el espíritu, que en la sociedad del momento no eran nada, pero son tremendos en el reino de Dios. ¿Están aquí, amigos? ¿Aló? En Cristo Jesús encontramos nuestra razón de ser. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y avanza como parece un insulto, pero realmente es una alabanza. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y con un objetivo. Diga conmigo, con un objetivo. ¿Sabe que Dios desprecia a los soberbios? Dígale de lado, Dios desprecia a los soberbios. Sí, el proverbio dice que Dios mira de lejos al altivo, pero mira con agrado al humilde. Lo vil y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que ¿qué? Lo que es. Y dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo no puedo ir a decirle a Dios, es que Dios, su reino ganó conmigo. No hay tal. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y dice, mas por Él, o sea por Cristo, o por Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Diga conmigo, hecho. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Aguánteme unos minuticos más. Cuando él habla de sabiduría, quiero que recuerde el sueño de Salomón. Salomón estaba dormido, recién empezando su reinado, y se le aparece Dios en sueños y le dice, pídeme lo que ¿qué? Lo que quieras. Salomón metió un golazo, porque dijo, dame ¿qué? Sabiduría. Entonces Dios le dijo, como me pediste sabiduría, téngala. Y como no me pidió añadiduras, tenga plata, tenga paz y tenga larga vida. Y se las dio. Sin embargo, la sabiduría que en ese momento Dios le dio a Salomón era una sabiduría terrenal. De Salomón se cuenta en primero y segundo de Crónicas, en primero y segundo de Reyes, que él, por ejemplo, compuso más de 1005 canciones y compuso más de 3000 proverbios. Salomón era un tipo de tanta sabiduría terrenal que disertó acerca de las enredaderas que subían por las paredes, de los peces. La reina del sur vino a escuchar la sabiduría. Salomón tenía sabiduría para decidir de quién era el hijo entre aquellas dos prostitutas. Sin embargo, siglos después,
o años, sí, siglos después, el Señor Jesús está caminando por las tierras bíblicas y se para ante la multitud y les dice: sepan que la reina del sur vino a escuchar la sabiduría ¿de quién? De Salomón. Ojo pues, y les dice: pero hay aquí alguien más grande que Salomón. La sabiduría que le di a Salomón, porque él fue el que se la dio hace cientos de años, era una sabiduría terrenal. Pero la sabiduría que yo tengo es la sabiduría del reino. ¡Aló! Por eso Jesús dijo: miren los lirios, ni aun Salomón en toda su esplendidez se vistió como uno de ellos. Y yo que vestí a Salomón también visto un lirio, y visto al lirio más hermoso de lo que se vistió Salomón con todas sus costureras y costureros. ¿Están aquí mis amigos? Lo que nosotros tenemos es más grande que cualquier otra cosa. Y por eso la menospreciamos, porque o no hemos nacido de nuevo, o hemos nacido de nuevo, pero seguimos llenando nuestra mente con las ideas caídas. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, en el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, la justificación, porque Dios justificó al mundo en Cristo Jesús, la santificación, porque en Cristo Jesús somos santos, y eso es potenciado por el Espíritu Santo, y la redención, que nadie más nos la podía dar. Y termina diciendo, diga conmigo: terminó el pastor, gracias a Dios, dígalo. Para que, como está escrito, diga conmigo: escrito. Nuevamente, vea, créame, no hay atajo. Las Sagradas Escrituras y su lectura deben ser nuestra meta. El que se gloría, gloríese en el Señor. Póngase en pie, por favor. Todos los días me doy más cuenta de que somos unos analfabetas del reino. Me incluyo. Sabemos tan poquito del reino de Dios y sabemos tanto del mundo, y desperdiciamos hasta de buena fe nuestro tiempo por el haber sido nosotros los predicadores, haberlos sometido a añadiduras en la enseñanza, y ustedes haber perseverado en recibirlas. Desperdiciamos tanto tiempo en las cosas que no son eternas y que no permanecen, pero Dios nos está dando una oportunidad grandiosa, y es esta: abrirnos las Escrituras de una manera impresionante, porque es que la eternidad significa eso, eternidad, y la temporalidad significa eso, lo temporal. Lo eterno permanecerá y lo temporal terminará. Entonces, créame que con que tengamos sustento y abrigo, pero avancemos más en el conocimiento del reino, vamos a ser más ricos que cualquier rico. Porque algunas personas piensan que Dios mide la bendición sobre ellos por lo que les da. No, no. De pronto te ha dado sabiduría como le dio a Salomón, pero es terrenal, y el llamado de Dios ahora es que puedes tener las dos, pero si es necesario perder una, es mejor perder la del mundo, porque esa no va a pasar. El trasteo no pasa. Dígale de lado: el trasteo no pasa. No pasa. Padre, te doy gracias por este tiempo tan especial en el que nos permites ser acompañados por tu Santo Espíritu al abrir tu preciosa palabra. Qué epístola tan rica, qué carta tan rica esta, Señor, en la que hoy nos invitas a un mayor crecimiento en cuanto a la sabiduría que es. Gracias porque salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Tu Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, porque la unción del Santo está en nosotros y nos conduce a toda verdad. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Dile: Señor, inúndame con tu sabiduría, la que viene del cielo, la que es buena, la que es agradable y la que es perfecta, porque es tuya. Amén. Dios les bendiga a todos y a todas.